Esta placa neuromuscular es una sinapsis, ahora sí que es un tipo de sinapsis especial que se da entre una neurona motora y una fibra muscular. A esta placa neuromuscular también se le llama unión neuromuscular. Y es ahora sí que es un tipo especial de sinapsis que se da entre una neurona motora y una fibra muscular. Esa es la característica de la placa neuromuscular, o también se la pueden encontrar como unión neuromuscular, es el otro nombre que recibe. Entonces vamos a tener la unión de una neurona motora con una fibra muscular. Es lo que se conoce como placa neuromuscular o unión neuromuscular. Entonces aquí tenemos la neurona motora, es el extremo terminal del axón. Y el axón de estas neuronas, lo que le sucede es que se bifurcan, genera ramificaciones, y el extremo de cada una de estas ramificaciones es la que está interactuando con la fibra muscular. Si se fijan en la figura, aquí se alcanza a ver el cursor. Si no, déjenme pongo el láser. Ahí está. En esta zona de aquí donde está entrando en contacto lo que es el extremo del axón con la fibra muscular, es lo que se conoce como unión neuromuscular o placa neuromuscular. La sinapsis que se da con ahora sí que la neurona motora y la fibra muscular. Eso es lo que se conoce como placa neuromuscular. O, como les digo, unión neuromuscular es el otro nombre que recibe. Entonces aquí tenemos precisamente las uniones neuromuscular en donde se da el contacto de la neurona motora con la fibra muscular. En el caso ahora sí que de la unión neuromuscular, vamos a ver cómo está constituida. Es, como les digo, es una sinapsis especial, la unión neuromuscular, que se da entre una neurona motora y una fibra muscular. Aquí es el extremo del axón de la neurona. Aquí está entrando en contacto lo que es el axón de la neurona con la fibra muscular. Generalmente el contacto se da más o menos a una distancia. Entra en contacto. Y una sola neurona puede estar, ahora sí que en contacto con varias fibras a la vez, pero generalmente es una interacción, o sea, una interacción entre la neurona con una fibra. Ahorita los vamos a mostrar en la siguiente, algo como lo que se ve aquí, donde cada una de las fibras tiene solamente un punto de contacto, una unión neuromuscular con la neurona. Entonces, este es el zoom, esta es ahora sí que una imagen ampliada de lo que está sucediendo en esta región, que es la unión neuromuscular. Entonces, aquí tenemos el extremo del axón de la neurona, que está entrando en contacto con la membrana de la fibra, con la membrana de la fibra muscular. Entonces, aquí se va a formar esta hendidura. Aquí tenemos las vesículas sinápticas que están en el extremo del axón. Y tenemos estas hendiduras. Esta de aquí, esta distancia que hay aquí, es ahora sí que la hendidura sináptica. Y tenemos estos pliegues que se forman en lo que es la membrana de la fibra muscular. A estas se les conoce como hendiduras subneurales. Se los anoto. Estas de aquí. Están aquí marcadas, son hendiduras. Son hendiduras subneurales. Estas son estas regiones que están aquí, estos pliegues. Y estos se forman ahora sí que con la intención de aumentar el área superficial, el área de contacto. Y en todos estos pliegues, sobre todo en la parte superior de los pliegues, vamos a tener la presencia de receptores para acetilcolina. Son receptores del tipo ionotrópico, son canales iónicos. Entonces son en este caso, los receptores nicotínicos de la acetilcolina. En todas estas hendiduras, en toda la parte superior de las hendiduras subneurales, vamos a tener la presencia de estos receptores, de los receptores para
para la acetilcolina. Entonces, estos pliegues se denominan, son pliegues posinápticos, están en la fibra muscular. Esto sería la neurona, en este caso la presináptica. Y ahora la fibra muscular es la posináptica, después de la sinapsis, lo que veíamos de la sinapsis, ¿se acuerdan? De la neurona presináptica y la neurona posináptica. Aquí la neurona presináptica ahora es una fibra muscular la que toma el lugar. Entonces, el espacio, este sería el canal sináptico. Ah, ok. Ah, va, déjame aquí. Ahí está. ¿Ya se ve? Ujú. Entonces, esta invaginación, es decir, de cuando se está, esta invaginación que se forma con lo que es el extremo del axón con la fibra muscular, se denomina canal sináptico, esta zona de aquí, que es parte de la hendidura sináptica, que veíamos en el caso de la sinapsis, ¿se acuerdan? La hendidura sináptica, que era el espacio que separaba las dos, lo que es el axón con la dendrita de la otra neurona. Entonces aquí también vamos a tener la presencia de muchas, en la que es la fibra muscular, vamos a tener la presencia de mitocondrias en esta región, porque se va a requerir ATP, ahorita lo vamos a ver, para la contracción de la fibra, se requiere ATP, entonces se necesita la presencia de mitocondrias. Y también algo similar sucede en el axón, en el extremo terminal del axón, porque se requiere ATP para la síntesis y el movimiento de las vesículas sinápticas. Este extremo que se forma, esta estructura en forma de, pues parece como, así que se parece un bulbo, se denomina botón. En este caso es el botón que está entrando en contacto con la fibra muscular. A todo esto, a toda esta zona, se le conoce como placa motora. A toda esta estructura se le conoce como placa motora. Y si se fijan, es como una depresión en donde está entrando en contacto el extremo terminal del axón, en este caso el botón, con la fibra muscular. Entonces tenemos estos pliegues que forman las hendiduras subneurales, donde vamos a tener los receptores para el neurotransmisor. En este caso los receptores son para acetilcolina. Y vamos a tener aparte lo que son estas hendiduras subneurales que van a aumentar el área de contacto. Entonces aquí es la zona donde entra en contacto la neurona motora con la fibra muscular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces aquí tenemos lo que es ahora sí que la fibra muscular. Esta fibra muscular pues va a estar, tenemos lo que es la fibra, son células en este caso alargadas con múltiples núcleos. Aquí tenemos nuestra fibra muscular y la membrana que recubre a la fibra muscular se denomina sarcolema. El sarcolema es la membrana que recubre a la fibra muscular. Dentro de la fibra, pues la fibra está compuesta por miofibrillas, que son estos tubos que se ven en la imagen, estas fibras, son las miofibrillas. Las miofibrillas están recubiertas o están en contacto por lo que se conoce como el retículo sarcoplasmático, o también lo pueden encontrar como retículo sarcoplásmico, es el otro nombre que recibe, sarcoplásmico. Y en contacto con el retículo sarcoplásmico vamos a tener los túbulos T. Estos ahorita más adelante vamos a ver cuál es la función que desempeñan, sobre todo en la contracción de las fibras. Y nuevamente tenemos la presencia de las mitocondrias. Entonces la fibra muscular está formada por miofibrillas. Y estas miofibrillas a su vez pues están formadas por filamentos gruesos y filamentos delgados. Las miofibrillas. Entonces, si hacemos una ampliación de estas miofibrillas, vamos a tener una imagen como esta, en la cual podemos ver la presencia de bandas y de discos, por ejemplo, los discos Z, la banda A y la banda I. Esta región que está entre cada una de estos discos, de los discos Z,
que es esta región de aquí, con esta región de acá, estos son los discos Z. La región que está comprendida entre un disco Z y otro disco Z se le denomina sarcómero. Y el sarcómero es la unidad contráctil de la fibra, lo que es el sarcómero. Es ahora sí que la unidad contráctil de la fibra. Las miofibrillas, como les comento, están formadas por miofilamentos, que son unas fibras más delgadas. Como les digo, vamos a tener los miofilamentos gruesos y miofilamentos delgados. Y aproximadamente cada miofibrilla está compuesta por 1500 filamentos de miosina. Que son los filamentos gruesos. Y aproximadamente unos 3000 filamentos de actina. Disculpe, doctora, ¿son 1500 filamentos de qué? Son filamentos de miosina. No sé si era la pregunta. Las miofibrillas están formadas por filamentos de miosina, que son los filamentos gruesos, y los filamentos de actina, que son los delgados. No sé si esa era tu pregunta. Sí, 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 es que no entendía la parte de donde dice miosina. Estos son, en sí son los miofilamentos, estos dos. Entonces, estas miofibrillas están divididas en los elementos contráctiles, que son los sarcómeros. Los sarcómeros son los elementos contráctiles. Es la unidad contráctil de las miofibrillas. Entonces, estos sarcómeros tienen aproximadamente una longitud de 2 micrómetros cuando están contraídos. Y están ahora sí que delimitados por los discos Z. Estas son ahora sí que es una de las regiones, los discos Z. Estos antes se denominaban línea Z. Es el otro nombre que recibían. Actualmente se denominan discos Z. Y tenemos la presencia de estas bandas. La banda A, que corresponde precisamente a los miofilamentos gruesos. Aquí vamos a tener los filamentos gruesos, principalmente los que están formados de miosina, en la banda A. Y la banda I va a estar conformada por los filamentos delgados, que son los de actina. Entonces son los miofilamentos finos o delgados, que están conformados por actina. Ahorita los vamos a ver más a detalle estos filamentos porque están implicados en la contracción del sarcómero. Entonces la línea, en este caso la línea M, es donde se unen los filamentos, tanto los filamentos gruesos como los filamentos delgados. Esta línea, la línea M. Aquí tenemos otra línea M donde se da la unión, si se fijan, de los filamentos gruesos, que son estos de aquí. ¿Como puntera? Va. Déjame lo pongo. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? Eso serían la banda M, esta de aquí, es donde se unen los filamentos gruesos con los filamentos delgados. Igual aquí tenemos otra línea M y otra línea M. Los filamentos gruesos aquí en la figura son estos de aquí, estos que están más oscuros, y los filamentos delgados son estos de acá. Entonces aquí en la línea M es donde se da la unión de los filamentos gruesos con los filamentos delgados. Y los discos Z son ahora sí que los que van a estar delimitando el sarcómero. Cada miofibrilla pues va a estar compuesta por varios sarcómeros, por varias unidades contráctiles, que son estos sarcómeros. Entonces, eso es de lo que está compuesto las miofibrillas de estos filamentos. Y los sarcómeros es la unidad contráctil, es lo que se va a contraer al momento de que reciba el estímulo. Le voy a cambiar.
Aquí están más, ahora sí que es un zoom de esta región, de la región del sarcómero. Es un zoom donde se ven los filamentos, donde tenemos los filamentos gruesos, que están formados principalmente por miosina, los filamentos delgados, que están formados por actina. Aquí están los discos Z, que mantienen anclados a los filamentos delgados, que a su vez están anclados a los filamentos gruesos de miosina. Toda esta región de aquí que se ve en la imagen es lo que ahora sí que lo que conforma un sarcómero. Aquí arriba se ve una micrografía en donde se ven los discos Z que están delimitando el sarcómero, la unidad contráctil. Las bandas oscuras, en este caso, son la zona donde se encuentran los filamentos gruesos, y las bandas claras donde tenemos los filamentos delgados. Aquí se muestran son dos fibras, son dos miofibrilas. Tenemos una abajo, una inferior y otra superior. Entonces, esta unidad que está de aquí, que corresponde de aquí a acá, es el sarcómero. Es la unidad contráctil que va a contraerse y a relajarse, lo que va a permitir la contracción de toda la fibra muscular. Entonces, las bandas oscuras corresponden a los filamentos gruesos que están formados por miosina, y las bandas claras corresponden a los filamentos delgados que están formados por actina. La titina es una proteína que sirve de anclaje, que sirve para anclar los filamentos gruesos a los discos Z. No sé si la han escuchado, la titina. Es una de las proteínas más grandes que se conocen en lo que se respecta a la longitud de la titina, sobre todo el número de aminoácidos que posee. Tiene un peso molecular de 3 millones, entonces es una de las proteínas ahora sí que más grandes del cuerpo. Es una proteína filamentosa y elástica, precisamente para permitir la contracción del sarcómero. Entonces es una de las proteínas más largas que se conoce, más grandes, la titina. Inclusive se hacía el estimado de que si quisiéramos decir su nombre, en el nombre de la cadena de aminoácidos que la conforman, no recuerdo si nos tardaríamos como 3 horas en decirla toda completa, de tan grande que es la proteína. Es una de las proteínas más grandes que se conocen, la titina. Y se encarga de unir a estos filamentos, a los filamentos gruesos de miosina. Entonces, toda esta es lo que es el sarcómero, la unidad contráctil de la fibra. Si se fijan, pues si la partimos aquí a la mitad por la línea M, tendríamos ahora sí que la misma estructura en un sentido que en el sentido contrario. Entonces vamos a ver ahora cada una de estos filamentos, los filamentos gruesos y los filamentos delgados, más que nada para posteriormente ver cómo actúan para la contracción, cómo están regulando la contracción muscular. Entonces, aquí, como vimos en la imagen, en esta de aquí, tenemos las miofibrillas que están recubiertas por el retículo sarcoplásmico. Este retículo sarcoplásmico es similar al retículo endoplásmico, nada más que no tiene ribosomas. Entonces aquí no vamos a tener ribosomas en este retículo sarcoplásmico. Como les digo, se lo pueden encontrar como sarcoplasmático o sarcoplásmico, dependiendo la traducción. La función de este retículo es almacenar iones calcio y está recubriendo toda la miofibrilla. Si se fijan aquí adentro en la imagen, se alcanzan a ver los filamentos de miosina y los filamentos de actina, los gruesos y los delgados. El retículo sarcoplasmático va a almacenar calcio y está conectado a los túbulos T. Está en contacto con los túbulos T. A esta zona de aquí, entre lo que es el extremo del retículo sarcoplásmico y el túbulo T con otro extremo del retículo sarcoplásmico, se le denomina tríada. A este extremo del retículo sarcoplásmico se le denomina también, se le conoce como cisterna terminal. Entonces la tríada está compuesta por 2 cisternas terminales
interactuando con un túbulo T. La función del túbulo T, si se fijan, el túbulo T da hacia el exterior, hacia lo que es la membrana de la fibra, al sarcolema. Vean cómo es una invaginación de la membrana hacia el interior. Entonces, estos túbulos T, la función que tienen es la de conducir el potencial de acción que se va a generar en el punto donde en este caso la neurona motora está interactuando con la fibra, donde se da la sinapsis. Entonces, la función de los túbulos T es llevar el potencial de acción a esta zona. Y estos túbulos están en contacto con la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. En esta zona de aquí vamos a tener canales de calcio. Vamos a tener canales de calcio en esta región, que son canales de calcio sensibles al voltaje. Entonces, ahorita lo vamos a ver, cuando llega el potencial de acción, pasa a los túbulos T, se conduce por los túbulos T, y esto va a ocasionar que se abran canales de calcio. El calcio está almacenado en el retículo sarcoplásmico. Y esto va a ocasionar que los iones calcio migren hacia el interior, a donde están las fibras, a donde están los filamentos, perdón. Los filamentos gruesos y los filamentos delgados, hacia el interior de la fibra. Si regresamos aquí, los iones calcio van a entrar a esta unidad de las miofibrillas, donde están los filamentos. Entonces aquí tenemos los filamentos delgados, los filamentos gruesos, y en toda esta zona vamos a tener canales de calcio sensibles al voltaje. Vamos a ver la estructura de los miofilamentos. Aquí tenemos nuevamente el sarcómero, aquí están las dos líneas Z, el filamento grueso que están conformados por miosina y los filamentos delgados que están compuestos por actina. Aquí esta es la proteína, la miosina, ahorita la vamos a ver, que está formada por estructura de hélice alfa y tiene dos cabezas. Y por otro lado tenemos la actina que está ahora sí que formando un complejo con la troponina y la tropimiosina. Todas estas van a estar participando en la contracción muscular. Ahorita vamos a ver cómo es que participan. Entonces tenemos los filamentos de actina, que están formando un complejo con la troponina y la tropimiosina, y los filamentos gruesos, que están conformados por miosina. Y estos pues están anclados a las líneas Z. Entonces aquí está la miosina. Es el que forma los filamentos gruesos. Están formadas por dos cabezas, dos cuerpos pesados, que son estos de aquí, que son el extremo terminal de la cadena. Y también tenemos dos cadenas ligeras, que están muy cercanas a las cabezas de miosina. Actualmente, bueno, la miosina también se le conoce como miosina 2, a esta proteína. Y en las cabezas de miosina también vamos a tener actividad ATPasa, es decir, puede hidrolizar al ATP. Por eso ahí la importancia de las mitocondrias. ¿Se acuerdan que había una gran cantidad de mitocondrias que van a estar produciendo ATP en esa región? Porque se requiere la presencia del ATP, la hidrólisis del ATP para el movimiento de la miosina. Entonces son dos cadenas que se enrollan. Esta estructura es de hélice alfa, son hélices alfa las que se están enrollando en la estructura de la miosina. Y estas regiones de aquí, las cabezas, se les conoce como cadenas pesadas. Son las cadenas pesadas de miosina. Y también tenemos las cadenas ligeras, que están muy cercanas a la cabeza. Esta zona de aquí de la estructura de la miosina es una región que se le denomina la bisagra, que es la que tiene la habilidad de mover, tiene este movimiento, esta zona, movimiento de bisagra, algo así como se ve aquí en la imagen, tiene ese movimiento como si fuera una bisagra, por ejemplo, una bisagra de una puerta, que tiene este movimiento. Y las cabezas las tenemos hacia el extremo amino terminal de la proteína, y por este lado tenemos el extremo carboxilo, el carboxilo de la proteína. Y les digo, son dos alfa hélices la estructura, son dos alfa hélices enrolladas.
Lo que nos va a generar las dos, ahora sí que las dos cabezas, las dos cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Aquí en las cabezas, la cabeza de miosina tiene, aparte de tener la actividad ATPasa, también tiene un sitio de unión actina. Es la zona donde va a interactuar con la actina. En la cabeza, en este caso la cabeza de miosina, le va a permitir interactuar con la actina. Y estos filamentos pues están formados por varias unidades de miosina, como lo vemos aquí. El filamento está formado por varias unidades de miosina organizadas de esta manera, donde las cabezas proyectan hacia el exterior y las hélices están en el interior. Entonces vamos, esto es lo que se conoce, no, esto es el filamento grueso. Son los filamentos de miosina. Esta zona de aquí, si se fijan, no tiene cabeza, se le denomina zona desnuda. No hay presencia de las cabezas de miosina, solamente se tienen las hélices, la estructura de las dobles hélices enrolladas. Y que serían en este caso las colas de miosina, donde se concentra la mayor cantidad de las colas de miosina. Se le conoce como zona desnuda, porque no están las cabezas, no hay cabezas de miosina en esta región. Aquí tenemos las bisagras en esta zona, que van a permitir el movimiento de las cabezas de miosina. Este movimiento es lo que van a realizar las cabezas. Y si se fijan, están interactuando con los filamentos de actina. Entonces, una de las cabezas de la miosina, ahí están los sitios de unión para la actina, donde puede interactuar con la actina. Y aparte tiene actividad ATPasa. Puede hidrolizar al ATP. Entonces, estos filamentos están formados por aproximadamente 200 moléculas de miosina, acomodadas ahora sí que en esta estructura, formando esta estructura. Entonces, aquí se están viendo los filamentos de actina. Se va a dar lo que se conoce como el puente cruzado, que es la interacción que se da cuando se lleva a cabo la contracción muscular. Ahorita lo vamos a ver, la formación de ese puente cruzado, cuando se da la interacción de las cabezas de miosina con la actina. Porque vamos a ver que los sitios de unión de miosina para poder interactuar con la actina están bloqueados mientras no haya un estímulo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, esta es la estructura de los filamentos de actina, donde ahora sí que la proteína predominante es la actina, y la actina tiene sitios donde vamos a tener el contacto con la miosina. Entonces tenemos, la actina está formando un complejo con la tropiomiosina y la troponina. La troponina tiene sitios de unión al calcio. La troponina tiene sitios de unión a iones calcio. Y la tropomiosina tiene sitios para, ahora sí que, interactuar con la actina. La troponina tiene sitios de unión al calcio y la tropiomiosina tiene sitios para interactuar con la actina. Y la troponina, aquí vamos a tener diferentes tipos de troponina. Troponina I, troponina C y troponina T. La troponina C es la que tiene los sitios de unión al calcio. La troponina T está interactuando con la tropomiosina. Y la troponina I es la que va a tener esa acción inhibitoria sobre la actina. Vamos a ver que va a ocasionar que la tropiomiosina cambie de configuración y bloquee los sitios de unión con la miosina, la tropomiosina. Es la que va a ocasionar que no se pueda unir la miosina con la actina. Entonces, esta es la estructura que tenemos, la actina, formando un complejo con la actina, evitando su función, debido a la acción también de la troponina 1, que bloquea los sitios ahora sí que ocasiona que la tropiomiosina cambie de configuración y bloquee los sitios de unión con la miosina. Y la troponina
es la que va a estar, ahora sí que va a interactuar con los iones calcio. Entonces, todo esto va a estar participando en la contracción del sarcómero, que a final de cuentas se va a traducir en la contracción de la fibra muscular, cuando se da la presencia de un estímulo. Entonces, el estímulo va a venir a través, bueno, lo va a transmitir la neurona motora, va a transmitir el estímulo y va a ocasionar que la fibra se contraiga. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo precisamente esa transmisión neuromuscular. Entonces, aquí esta transmisión se tiene que primero generar un potencial de acción, como vimos en el caso de la sinapsis, que se genera el potencial de acción. Aproximadamente pues se tienen que alcanzar los menos 50 milivolts para que se pueda generar ese potencial de acción. Se genera en la neurona motora y se da la sinapsis con la fibra muscular. La neurona motora va a liberar las vesículas sinápticas en lo que es el espacio sináptico, la hendidura sináptica. El neurotransmisor que va a estar participando es una sinapsis química. El neurotransmisor que va a estar participando es la acetilcolina. Y los receptores de acetilcolina se encuentran en la fibra muscular, en esas hendiduras, en los pliegues que tenemos en la parte superior de esos pliegues. Ahí vamos a tener los receptores para la acetilcolina. Los receptores son del tipo ionotrópico, son canales iónicos. Entonces, al momento de que se abren, van a permitir la entrada de iones sodio al interior de la fibra. Eso va a ocasionar una despolarización de la membrana, en este caso del sarcolema, y se va a transmitir el potencial de acción hacia los túbulos T, lo que veíamos en esta estructura de aquí. Se va a transmitir el potencial de acción a los túbulos T, y esto va a ocasionar la apertura de los canales de calcio que están en esta región. El calcio va a ser liberado por el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, que es el almacén de calcio, y los iones calcio ahora sí que van a migrar hacia el interior, hacia donde están los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Entonces, si se fijan, aquí la troponina tiene sitios de unión al calcio. El calcio va a interactuar con la troponina. Al momento de que la troponina se une a los iones calcio, va a ocasionar un cambio en su configuración, ahora sí que en su estructura tridimensional de la proteína, y va a ocasionar que la tropiomiosina se mueva, se desplace, dejando libre los sitios de unión para la miosina, para que la miosina pueda interactuar con la actina. Entonces, las cabezas de miosina van a interactuar con la actina y se va a generar la contracción. Ahorita lo vamos a ver en un video. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a ver cómo se da ya todo el proceso con un video. Déjenme lo hago. Se ve más fácil en video. Ahí está. Doctora, yo sí tengo una duda. Sí. Había mencionado que la troponina y la actina permiten la acción de... ¿Sí era la actina? ¿O La era...? actina y la troponina. Ajá, están formando los filamentos delgados. Ok, gracias. Y la troponina bloquea los sitios de unión de la actina, pero esos sitios de unión son para que la actina pueda unirse a la miosina. Gracias, doctora. De nada. Nerve impulse. Déjenme les comparto la pantalla. Esta es la primera parte, son lo que va a suceder en la unión neuromuscular. ¿Me dicen si se escucha? Also known as action potentials, travel from the brain or spinal ¿En caso sí se escucha? Sí, doctora. Perfecto. cord Aquí está to trigger the indicado el contraction of potencial de skeletal acción. muscles. An Esta es la action unión neuromuscular, aquí, en esta zona.
potential propagates down a motor neuron to a skeletal muscle Ese es el fiber. potencial de acción. The site where a motor neuron excites a skeletal muscle fiber is called the neuromuscular Esta es la unión junction. neuromuscular aquí. Estas zonas es la unión neuromuscular. This junction is a chemical synapse consisting of the points of contact between the axon terminals of a motor neuron and the motor end plate of a skeletal muscle La fiber. placa motora. The events at the neuromuscular junction occur in 7 coordinated steps. Aquí está lo que es el extremo de la acción, el botón. Y aquí tenemos la hendidura. Aquí está la hendidura sináptica y los pliegues donde están los receptores para la acetilcolina. Step 1. An action potential travels the length of the axon of a motor neuron to an axon terminal. Ahí están las vesículas sinápticas. Las del Step 2. neurotransmisor de la acetilcolina. Voltage-gated calcium channels open and calcium ions diffuse into the terminal. Eso es lo que veíamos durante la sinapsis química. Step 3. Calcium entry causes synaptic vesicles se to release libera la vesícula acetylcholine sináptica? via exocytosis. Step 4. Acetylcholine diffuses across the synaptic cleft and binds to acetylcholine receptors, which contain ligand-gated cation channels. Aquí están los receptores. Step 5. These ligand-gated Aquí cation está la channels acetilcolina, se une al receptor y va a ocasionar que los receptores se abran. Los receptores están en la fibra muscular. Entonces esos receptores se van a abrir y van a permitir la entrada de Open. iones sodio. Step 6. Sodium ions, shown here in red, enter the muscle fiber, and potassium ions, shown here in blue, Van a generar un exit the potencial de muscle acción en el fiber. exterior. The greater inward flux of sodium ions relative to the outward flux of potassium ions causes the membrane potential to become less negative. Entonces, aquí, de una vez que entran los iones Step sodio, se 7. va a generar ahora el potencial de acción, pero en la fibra muscular, en lo que es el sarcolema, que es la membrana que recubre a la fibra. Aquí se alcanza a observar el retículo sarcoplásmico, nada más que en el cañón no se alcanza a ver tan nítido, pero aquí se alcanza a ver ya el retículo sarcoplásmico. Once the membrane potential Ahí está el reaches a potencial de threshold acción. value, an action Ahí potential donde se ve que propagates along migra the el potencial de acción son los túbulos T. Los túbulos T son los encargados de transmitir el potencial de acción hacia el retículo sarcoplásmico. sarcolemma. Neural transmission to a muscle fiber ceases when acetylcholine is removed from the synaptic cleft. This removal occurs in 2 ways. 1. Acetylcholine diffuses away from the synapse. 2. Acetylcholine is broken down by the enzyme acetylcholinesterase to acetic acid and choline. Choline is then transported into the axon terminal for the resynthesis of acetylcholine. Ahí es como cesa ahora sí que el efecto del neurotransmisor, la acetilcolinesterasa es la que se encarga de degradar la acetilcolina, o también que la acetilcolina se difunda a lo largo, ahora sí que se difunda lejos de la zona donde están los receptores. Generalmente la acción la lleva a cabo la enzima para degradar la acetilcolina y en ese momento cesa la transmisión, es uno de los mecanismos para detener la transmisión del impulso. Entonces, así es como se da la generación del potencial de acción. Ya una vez que se genera el potencial de acción en la membrana de la fibra, ahora sí viene la activación de los canales de calcio. Hasta aquí nada más es el paso, ahora sí que es la generación del potencial de acción en la fibra muscular. Déjenme ver. No sé, ¿están viendo el video los que están en casa?
Sí, doctora. Perfecto. Entonces, este ya viene la parte de la contracción, ya cuando actúan los filamentos. Typically, a single motor neuron arising in the brain or spinal cord conducts action potentials that travel to hundreds of skeletal muscle fibers within a Ahí está. muscle. The sequence of Ahí ya events se that generó el converts potencial de action acción. potentials in a muscle fiber to a contraction is known as excitation-contraction coupling. If we look at a Aquí está single una muscle fibra, fiber, así que es we una see that fibra. an action Una fibra muscular. Aquí está el retículo sarcoplásmico, lo que se alcanza a ver en morado. Lo que está en amarillo son los túbulos T. Y dentro, ahora sí que recubriendo están los filamentos. potential Ahí es travels como across pasa the el entire potencial de sarcolemma acción. and is rapidly conducted into the interior of the muscle fiber by structures called transverse túbulos T. tubules. Transverse, or T-tubules, are regularly spaced in foldings of the sarcolemma that branch Vean cómo están extensively throughout conectados the con el muscle sarcolema, que es la membrana de la fibra. fiber. At numerous junctions, the T-tubules make contact with the calcium-storing membranous network known as a Es el retículo sarcoplasmic sarcoplásmico, reticulum, or donde se SR. almacenan los iones calcio. Son las esferitas moradas que se alcanzan a visualizar. Where it abuts Aquí the está la T-tubule, tríada, lo que es los túbulos T con la cisterna terminal. Una cisterna terminal, otra cisterna terminal y los túbulos T. Entonces esto es lo que vimos en la figura, que era la tríada donde entra en contacto la cisterna terminal con los túbulos T. the SR forms sac-like bulges called terminal cisternae. One portion of a T-tubule plus Es lo two que se conoce adjacent como la terminal tríada. cisternae is known as a triad. Y The aquí están los membranes of the canales de calcio. T-tubule and terminal cisternae are linked by a series of proteins that control Son calcium canales de release. calcio. Van a estar regulando la salida de calcio del retículo sarcoplásmico hacia donde están los filamentos. As an action potential travels down the T-tubule, it causes a son voltage-sensitive sensibles al protein to voltaje. change shape. This shape change opens a calcium Abre. release channel in the SR, allowing calcium ions to flood the sarcoplasm. Entonces, al momento que se abren, los iones calcio van a estar en contacto con This los rapid filamentos influx of calcium triggers a contraction of the skeletal y va a muscle ocasionar que fiber. la fibra se contraiga. Thus, calcium ions are responsible for the coupling of excitation to the contraction of skeletal muscle fibers. Entonces, hasta ahí ya se liberó el calcio, ya está liberado el calcio por la acción del potencial de acción generado. Ahora vamos a ver qué papel juega el calcio en la contracción y cómo afecta a los filamentos. A eso se le conoce como el puente cruzado o el The contraction of a skeletal muscle generates the force necessary to move the skeleton. A contraction is triggered by a series of molecular events known as the cross-bridge cycle. In a skeletal muscle fiber, the functional fibras unit of musculares. contraction is called Y ese es el sarcómero que sarco- les comentaba, que es la estructura contráctil de la fibra. Todo eso es la fibra. Entonces aquí las fibras están formadas por múltiples sarcómeros que le van a permitir contraerse. Y estos Mira. sarcómeros están constituidos por los filamentos. Ahí está haciendo el zoom. Ahí tenemos los filamentos gruesos y los filamentos a delgados. sarcomere shortens when myosin heads in thick myofilaments form cross bridges gruesos with son actin molecules Así es in como se thin mueven. myofilaments. Y se contrae todo el sarcómero. Aquí está la actina, la troponina y la tropimiosina. Y aquí está la miosina, la cabeza de miosina con el sitio de unión para actina y la región donde lleva a cabo la actividad ATPase. The formation of a cross bridge is initiated when calcium ions, released from the sarcoplasmic reticulum, bind to troponin. This binding causes troponin to change shape. ¿Ven cómo cambia de configuración? Tropomyosin moves away from the myosin binding Estos sites son los on sitios de unión a la miosina.
donde se va a unir la actina con la miosina. ¿Vieron cómo cambia de configuración y ahora sí que se desplaza la tropomiosina para dejar libres esos sitios? Pero es por la acción del calcio. El calcio se une a la troponina, cambia la estructura de la troponina y permite que se dé ese reacomodo. actin, allowing the Y ahora sí myosin la head to miosina bind puede actin interactuar and form a cross y bridge. forma Also note that the myosin head must be activated before a cross bridge cycle can aquí la activación begin. de las cadenas de This miosina occurs requieren when ATP. ATP binds to the myosin head and is hydrolyzed to ADP and Por inorganic la acción phosphate. ATPasa. La The actividad ATPasa ahora sí que ocasiona que se hidrolice el ATP para liberar la energía necesaria para que se active la cabeza de miosina. Energy liberated from the hydrolysis of ATP activates the activada. myosin head, forcing it into the Y cocked entra en esa position. posición. A cross bridge cycle may be divided into 4 steps. El Step primer 1. paso es que se Cross forma bridge el formation. The el puente activated cruzado. myosin head binds to Ahí. actin, forming a cross bridge. Inorganic phosphate is released, and the bond between myosin and actin becomes está ya. stronger. Step 2. The power stroke. ADP is released, and the activated myosin head pivots, sliding the thin myofilament toward the center of the sarcomere. Step 3. Cross-bridge detachment. When another ATP binds to the myosin head, the link between the myosin head and actin weakens, and the myosin head detaches. Step 4. Reactivation of the myosin head. ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. The energy released during hydrolysis reactivates the myosin head, returning it to the cocked El position. primer paso es se tiene que activar la cabeza de miosina por la hidrólisis del ATP, llega una molécula de ATP, se hidroliza y se queda unido el fósforo inorgánico y el ADP. Ahí ya está activa la cabeza de miosina. Después sigue la unión con la actina. Se da la interacción con la actina. Para que al momento de que se libere el fósforo inorgánico, al llevarse a cabo esta interacción, la unión entre la miosina y la actina se vuelve más fuerte. Entonces ya se queda unida, se forma precisamente lo del puente cruzado. Entonces, para que se dé el movimiento de la miosina, necesita nuevamente que llegue un nuevo ATP. Entonces se libera y al momento de que llega el ATP, ahora sí que esa unión genera el movimiento de la miosina hacia adelante y arrastra a los filamentos de actina, los jala. Entonces, ya una vez que se da ese movimiento, se hidroliza nuevamente el ATP y la miosina queda nuevamente en su posición. Y ese As long as the binding cadenas de miosina se sites contraigan. on actin movimiento. remain exposed, the cross-bridge cycle will Se repeat. repite miles de veces. Y el And as the sarcómero cycle repeats, the thin myofilaments are pulled toward each other and the sarcomere shortens. This shortening causes the whole muscle to contract. y esto se Cross-bridge detiene cuando los cycling iones ends calcio when desaparecen calcium de la- ions Ya una vez que are desaparecen, actively ya no van a estar transported unidos a back la into the troponina, sarcoplasmic reticulum. que ocasiona que la troponina vuelva a bloquear los sitios de unión. Troponin returns to its original shape, allowing Y eso ocasiona que ya tropomyosin to no glide ya no se over dé la and contracción. cover the myosin binding site on actin. Entonces así es como operan los filamentos para contraer la fibra muscular. ¿Cómo se da la contracción del músculo? Cada que hacemos esto, eso es lo que está sucediendo. Y el neurotransmisor es la acetilcolina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Así es como funciona la placa neuromuscular o la unión neuromuscular. ¿En qué consiste y cómo funciona y cómo participa en la contracción? Entonces ahí es de importancia la presencia de los iones calcio, el ATP y el neurotransmisor, en este caso la acetilcolina, lo que va a estar regulando la contracción muscular. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí?
¿No? ¿Los que están en casa, alguna pregunta? Sí, doctora, yo tengo una. Ujú. Entonces, la tropomiosina, esta va a interactuar como un inhibidor entre la actina y la miosina. Sí, bloquea los sitios de unión de la miosina con la actina, los mantiene bloqueados. Entonces evita que se forme el puente cruzado, mientras no haya un estímulo. Ok, gracias. De nada. Doctora, ¿dijo que la tropomiosina o la troponina? La tropomiosina. La troponina es la que tiene la unión a los iones calcio, pero también una de las subunidades de la troponina está implicada en precisamente evitar que la tropomiosina se mueva. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces si no hay preguntas, con esto terminaríamos. Nos vemos.